saludar ahora a Oscar, que trae la palabra del Señor el día de hoy. Si no me equivoco, hoy es el último domingo que nuestro pastor está de vacaciones. Así que ya a partir de mañana creo que está aquí, pero vamos a dejar la palabra también en los labios de Oscar. Amén. Los niños pueden salir a sus clases de escuela dominical. Amén. Amén. Sí, sí. Sí. Hola. Buenos días, amada iglesia. Buenos días, hermanos. Es un placer poder compartir con todos vosotros hoy la palabra de Dios. En esta mañana, primeramente quería saber si hay alguien que viene por primera vez. Que levante su mano. Bienvenidas. Espero que estáis siendo de su agrado. Es un placer poder tenerlas aquí. Y decirlas también que estamos haciendo y siguiendo una serie de las bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas que sirvieron de introducción a Jesús en el Sermón del Monte. Hoy seguimos adelante con ellas, hoy queremos descubrir qué es lo que tienen para que podamos ser esos bienaventurados, esos bendecidos, esos dichosos del Señor, porque al final esto es lo que dicen las bienaventuranzas. Y estábamos diciendo que Jesucristo es Rey, amén. Jesucristo es Rey, si estamos aquí hoy es por Él. Para Él sea toda la gloria y toda la honra en todo lugar y tiempo. Y a Él exaltamos en esta iglesia. Y me gusta mucho cuando estamos a través de las Escrituras leyendo sobre Jesús. Me encanta. Aquí, por ejemplo, estuvimos viendo la introducción y supimos que en estos tiempos del Sermón del Monte, un poquito antes, pues a Jesús le seguían grandes multitudes. Le seguía muchísima gente, iban tras Él. Porque cuando hablaba se quedaban impactados, porque hablaba como el que tiene autoridad, no como los escribas que había y los religiosos antiguos, sino como el que tiene autoridad. Y también, además, iba sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia. Imaginaros, todos los que venían enfermos, todos los que le dolía, venía Jesús y delante de todos era respaldado el reino de los cielos, sanando y liberando. Es algo maravilloso. Hoy vamos a irnos a Mateo, seguimos en Mateo y el versículo 4. Esta es nuestra bienaventuranza de hoy. Y dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, decirlo, consolación. Ellos recibirán consolación. Y primero vamos a ver cuál no es este llanto. ¿Cuál no es este llanto? Primeramente vamos a hablar por la palabra y vamos a descubrir ahora mismo qué llanto es el que el Señor quiere que nosotros hagamos para ser bienaventurados. Padre, te damos gracias. En esta mañana nos ponemos delante de ti como iglesia con sed, Padre, con hambre de ti, con hambre de tu palabra. Dios mío, tú conoces nuestras necesidades, lo presentamos todo delante de ti. Ayúdanos a comprender. Abre, Dios mío, nuestros corazones y muéstranos qué tienes para decirnos en este día. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que primero vamos a ver cuál no es este llanto. Y este llanto no es el que produce muerte, como dice Pablo en 2 Corintios 7:10. Dice que porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto es muy diferente al llanto que nosotros tenemos bienaventurado. Hay personas, y sabemos, en este mundo que mueren literalmente por tristeza. ¿Habéis escuchado casos? Murió por tristeza. También sabemos que la depresión angustia las vidas y las hace que estén en una situación dolorosa y se desperdician las vidas cuando alguien está
en depresión. Todos hemos conocido, quizás alguna vez hemos pasado por alguna depresión y estamos de una manera encogidos. También muerte para el ser humano. Está claro que en este texto que hoy estamos hablando hay una contrariedad grande para el que no ha sido cambiado su manera de pensar y el que no ha sido iluminado por el Espíritu Santo. Aquí hay una contrariedad grande. Y en 1 Corintios 2:14 nos habla sobre esto. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vemos que es necesario discernir las cosas espiritualmente para comprender las declaraciones que hace Jesús en el Sermón del Monte. Aquí, lo que acabamos de leer, nos da una esperanza gloriosa de que en los creyentes emerge esa esperanza de que nosotros vamos a poder ser guiados y vamos a poder ser bendecidos a través de ese discernimiento que el Espíritu nos da. Si ponemos esta bienaventuranza delante de familias que no conocen del Señor, de nuestro alrededor, en el mundo, ¿qué van a decir? Si son bienaventurados, ¿por qué lloran? Les va a extrañar, ¿no? Y si lloran, ¿por qué dices que son bienaventurados? Esto es una contrariedad y esto es así. Esto nos hace ver lo lejos que siempre han estado las palabras de Jesús del mundo. Antes y ahora. Siempre hay una diferencia grande de lo que dice Jesús a lo que el mundo cree, a lo que las personas creen. Los bienaventurados, ¿quiénes son en este mundo? Los que no lloran, los que ríen, los ricos y famosos. ¿Habéis visto? Todo el mundo quiere imitarlos, todo el mundo quiere hacer lo que hacen ellos. Imitan la ropa, imitan los gestos. Esos son los bienaventurados para este mundo. Pero entendemos muchas veces que no es así. Nosotros sabemos que ni ellos ni nadie pueden alcanzar por sí solos la paz, el gozo y el consuelo que Jesús quiere darnos hoy a su iglesia y para siempre, por toda la eternidad. Esto es algo que nosotros sabemos. Todos hemos comprobado que llorar es angustioso. Todos hemos comprobado que esa pobre naturaleza humana nos llena de tristeza, de dolor, y eso angustia. Y eso es el lloro, ese es el gemir de este mundo muchas veces. Esa angustia. Y muchas veces eso degenera en depresión, en desgana, desánimo, incluso no debemos de pasar por alto la gente que hoy se suicida. Hay un índice grandísimo de suicidio y esto es la muerte por la tristeza de este mundo. Eso está englobado ahí. Definitivamente las lágrimas es el jugo del sufrimiento humano y no podemos olvidar que la tristeza es algo que forma parte de esta vida. Existe a nuestro alrededor, existe muchas veces en nuestras vidas. Eso es así. Y esto no va a ir a mejor. Realmente no va a ir a mejor. Es algo que debemos de saber. Para este mundo no va a ir a mejor. Nosotros tenemos la esperanza viva de que Jesús va a venir a por su iglesia. Amén. Él nos librará y Él cumple sus promesas. Y desde un principio nos ha respondido con fidelidad. Amén. Podemos confiar en Jesús. Y tenemos esa esperanza, pero los que no confían en el Señor, los que no quieren o no ha sido el momento o no han podido confiar en el Señor, no tienen esa esperanza. ¿Qué nos dice Mateo 24, del 6 al 8? Dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esto lo decía a sus discípulos. Lo veréis, vendrán, pero vosotros entender que esto tiene que ser así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto era sin principios de dolores. Esto es algo que es bíblico, que tiene que ver con la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Pero contrario a todo esto, Jesús en el Sermón del Monte nos dice que los dichosos, los bienaventurados, son los que lloran. Los dichosos en el reino de los cielos son los que lloran, son los que lloramos, son los que lloran por su nueva condición. Una nueva condición. Para descubrir y clasificar esto he cogido y he clasificado en 3 tipos de lloro
que podemos encontrar hoy en la humanidad. 3 grupos, grandes grupos de qué tipo de lloro hay. Uno de ellos es el llanto natural, el lloro natural. Otro el llanto pecaminoso. Y otro el llanto espiritual o bienaventurado, que es el llanto que nosotros deseamos, porque hay una promesa gloriosa para cada uno de nosotros. El lloro natural, pues como dice la palabra, es producto de razones naturales. No debemos de olvidar que hay una bendición que Dios da al hombre en general que libera, cuando lloras, libera tristeza y te desahoga. Eso del lloro libera esa tristeza y te desahoga. Y llorar produce además relajación, limpia nuestros ojos y mejora nuestro estado de ánimo. Esto es una bendición. Pero ¿a qué se refiere con llanto natural? Pues el llanto natural lo podemos sufrir tanto creyentes como no creyentes. Cuando perdemos un ser querido, por ejemplo, es un llanto natural. Con el dolor podemos llorar. También cuando vemos una película, una escena tierna, también lloramos a veces, no que no he llorado, viendo una peli así, también, porque somos sensibles a eso. Y también cuando nos reconocen, gente que amamos, hay diferentes motivos por los que podemos tener un llanto natural. Luego, el otro tipo es el llanto pecaminoso. Vamos a diferenciarlo así. Un hombre borracho atropella a alguien en un paso de cebra y cuando se da cuenta llora y lamenta. Un traficante entra en la cárcel porque le han cogido y él llora y lamenta. Este es un lloro pecaminoso. Si pueden pecar sin cosechar ninguna consecuencia y juicio, volverían a hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre es esclavo del pecado y siente placer por descansar en ese pecado. Caín también lloró, y lloró cuando Dios pronunció juicio contra él, cuando mató a su hermano Abel. Lloró, pero ¿creéis que lloró por su pecado? ¿Lloró por haber pecado contra Dios? No lloró por haber pecado contra Dios. Lloró por lo grande del castigo. Dice Génesis 4:13, grande es mi castigo para ser soportado. Él lloró por su castigo, es un lloro pecaminoso. No veía la magnitud del pecado ni quería arrepentirse de nada. Él lloró por las consecuencias del pecado. Este es el llanto pecaminoso del que estamos hablando, de los que no quieren arrepentirse. Los que lloran, así no son bienaventurados. No es a lo que se refiere Jesús. De hecho, este llanto es el de Judas, que cuando traicionó a Jesús, se fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque no quiso buscar, o no pudo buscar, o no halló la manera de arrepentirse. Este también es un llanto pecaminoso. Y luego vamos a ver un poco más detenidamente el llanto bienaventurado. Amén. El llanto bienaventurado, que es el que tenemos que... ¿Cuál es el llanto bienaventurado? Pues el llanto de bienaventurado, en grandes rasgos, es el llanto por el pecado. Por el pecado que nosotros cometemos. Es una sensibilidad especial. Este llanto es un llanto que el Espíritu de Dios nos va a entregar si nos ajustamos con esfuerzo y a veces con dolor a esta nueva condición, a esta nueva realidad en la cual vivimos. Porque todos tenemos que ser conscientes de que ha cambiado la realidad en nuestras vidas, que ahora pertenecemos a una verdad diferente y esto va a cambiar. Pues este llanto es un llanto con un propósito glorioso. Este llanto es un llanto con un propósito divino. Dios tiene un propósito con ello. Escrito está, dice Romanos 8:17, si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Si padecemos juntamente con Él. Es interesante ver a través de las Escrituras el fin de nuestro Dios. Es maravilloso. El fin de nuestro Dios no es el sufrimiento. Aquí vemos que el fin de nuestro Dios es la gloria que compartirá con nosotros. Ese es el fin. El sufrimiento es un paso al glorioso destino que Jesús tiene para nosotros. Amén. Eso es así. Y quizás algunos dirían, bueno, pues el llanto al que se refiere es un llanto que solo puede sufrir la iglesia.
Y es verdad que solo lo puede sufrir la Iglesia y que además las bienaventuranzas son para los que forman parte de ella. Eso es verdad. Para poder entender esto tenemos que recordar y alinearnos a la primera bienaventuranza. La bienaventuranza que la semana pasada estuvimos exponiendo, que parece además inseparable de los que lloran. La primera bienaventuranza de los pobres de espíritu parece inseparable de los que lloran. De hecho, somos los mismos. Somos los mismos. Y me refiero a eso, a los pobres de espíritu. Estos pobres son los que han sido despertados, como vimos la semana pasada, por el Espíritu Santo y llevados a su propia insignificancia y vacío. Ahí hemos llegado nosotros. Y esta transacción que vemos, este cambio de pensamiento de los que han despertado así por el Espíritu Santo, de ir a lo más insignificante de nuestra vida, es parte de esa buena obra que Jesús prometió que comenzaría y que terminaría hasta el día de Jesús. Esa es parte de esa buena obra que nos habla Pablo a través de las cartas a los filipenses. Solo ellos pueden entender que no hay nada, solo ellos pueden entender que no se puede hacer nada, que no podemos alcanzar nada por nuestra parte para tener la aprobación de Dios, para acercarnos a Él y obtener salvación. Nada podemos hacer, no está a nuestro alcance. Y el Señor nos lleva a esa luz para que nosotros sepamos que no hay ninguna posibilidad para nosotros para alcanzar esas promesas, sino por la gloria y el poder del Espíritu Santo y de la obra de Jesucristo. Amén. Estos pobres en espíritu saben que solo el amor de Dios, la gracia de Dios puede hacerles entrar en la presencia del Señor. Y nos dice que para ir al lugar santísimo necesitamos la autoridad de la sangre de Jesús. Solamente de esa manera podemos entrar y hay que valorarlo. Y aparte de esta pobreza, cuando ya estamos sintiendo esta pobreza espiritual que viene por la bendición del Espíritu Santo, con esta idea clara y concisa de nuestra nueva condición, se producirá esa congoja. Esa congoja que nos hará mendigar, como nos decía Yulisa la semana pasada, nos hará mendigar su ayuda e intervención. ¿Y cómo mendigaremos esa ayuda e intervención de Jesús, de su Espíritu? Con lloro y con súplica. Esto es el lloro bienaventurado. Cuando lloramos, cuando clamamos, cuando nos damos cuenta de que nada somos y nos ponemos de rodillas, no siempre es con lágrimas. El lloro, hay gente que es más fácil de que caigan lágrimas sobre sus mejillas, otros también lo sienten igual, pero a lo mejor no es con lágrimas, pero es con un sentimiento profundo. Eso quiere decir el llanto, ese sentimiento profundo. Nadie, amada Iglesia, nos consuela como el Espíritu Santo. Nadie puede consolarnos así. Grande es la consolación, el ministerio de consolación del Espíritu Santo. Segundo de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con lo que nosotros somos consolados por Dios. Es interesante lo que aquí nos avisa. El Señor, Dios es el Dios de toda consolación, pero también en la Iglesia debemos de consolarnos unos a otros. Amén. Los que lloran entonces a consecuencia de la pobreza son los bienaventurados en esta bienaventuranza del Sermón del Monte. Entendemos que es una condición y esta condición traerá ciertas emociones a nuestras vidas. Estar de pobres de espíritu traerá una condición en nuestro corazón y un llanto. Y este llanto será un llanto auténtico y verdadero, que nos impulsará por la gracia del Señor a ser esos dichosos bienaventurados. Amén. Solo puede llorar de esta manera, como decimos, los que han sido iluminados por el Espíritu Santo. No está en nuestras manos, es algo que viene, es algo que nos alcanza y debemos de desarrollarnos en esto y lograr encontrarse al final como pobres desventurados. En esta condición nos vemos como pobres desventurados. Suena feo, pero es así. Es bueno que nos sintamos así, ciegos y en total bancarrota espiritual, porque nada podemos hacer,
por nosotros mismos. Es la obra de Jesús en la cruz la que nos da acceso a todas esas bendiciones. Amén. Es impresionante pensar esta bendición de los pobres de espíritu que recibirán. Los pobres de espíritu serán, de ellos es el reino de los cielos. ¿Imagináis el reino de los cielos a favor de hombres y mujeres como nosotros? Como decirlo, hay una consecuencia. Hay una consecuencia entre los pobres de espíritu y los que lloran. Y eso es así, estamos unidos, somos los mismos. Esa consecuencia es la que nos hará llorar. ¿Qué más podemos averiguar de este llanto que tanto nos interesa? ¿Qué clase de llanto podemos experimentar? ¿Cuál es el que tenemos que experimentar? ¿Cómo podemos analizar? ¿Cuáles son las razones? El llanto al que aquí se hace referencia, como hemos dicho, no es simplemente un llanto por el duelo, la aflicción y la pérdida. Es un llanto por el pecado, amada iglesia. Nosotros ahora ya no sentimos el pecado de la misma manera. A nosotros nos duele el pecado. No solo nos duele, sino que lo rechazamos y huimos de él. Lo tememos, no queremos pecar. Tenemos ese temor de Dios y no lo queremos pecar. Por esto muchas veces lloramos, clamamos. Es el llanto por la sentida pérdida de nuestro estado espiritual y por los pecados que nos separaron de Dios y también de otros hombres. También el pecado nos ha separado de nuestra familia muchas veces y de otros hombres. Es el llanto por abandonar esta nueva y vieja manera de pensar y la justicia propia en la que hemos confiado. Ese llanto es el dolor por la rebelión que hemos tenido contra el Señor y por la hostilidad que a veces hemos mostrado por su voluntad. Esa hostilidad, ¿quién no la ha pasado? Que no quiero ir por ahí, no me gusta, no lo deseo. Esa hostilidad, tenemos que llorar por esa hostilidad. Es el llanto que clama por ser limpio, que clama por ser liberado de esa antigua condición que al Señor no le agrada. Es un llanto porque en ocasiones hemos sido vencidos por el mal. ¿Quién no ha sido vencido por el mal? Yo he sido vencido por el mal. En algunas ocasiones, pues ese llanto es por no ser vencido por el mal. Y si algún día lo hacemos, pues que podamos clamar delante del Señor. Es el lloro por buscar y clamar a Jesús. Clamar es buscarle, clamar es desear el perdón. Clamar es para que el reino que nos ha sido entregado se manifieste en nosotros. Venga aquí tu reino, mi Señor. Este es el lloro que quiere escuchar, este es el lloro que tiene que haber en nuestros corazones. Venga aquí tu reino. Es un lloro bienaventurado. En la iglesia del Señor hay otros lloros inconvenientes. Y lo vamos a tratar por un momento. Lloros inapropiados, que no son precisamente bienaventurados. También los hay en la iglesia. Esto debe ser poco a poco eliminado de nuestras vidas, hermanos. Deben de ser eliminados poco a poco y esperemos que muchas veces sea el fruto de cierta inmadurez. También hay momentos, es algo transitorio, puede ser algo momentáneo, pero debe de ser eliminado. Porque los que no están comprometidos, realmente, que están más en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios, no pueden ser iluminados, pues su luz y su riqueza están en este mundo y entonces ellos no pueden ver esa pobreza espiritual. Por eso hay un lloro inconveniente. Esto en muchas ocasiones lo que hace es crear una inmadurez prolongada que hace que no se puedan conocer y que no se puedan creer las verdaderas y preciosas promesas que Jesús nos ha dado, para que podamos aplicarlas cada día en nuestra vida, cada día en nuestros corazones y podamos vencer. Y si no se conocen, si no se están buscando, hay un lloro inadecuado. Dice Dios a través del profeta Oseas: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no tienen interés en la palabra de Dios, porque no tienen interés en la ley de Dios, y algunos la conocen y la han abandonado. Debemos de avanzar y buscar esos lloros convenientes y bienaventurados, porque somos parte de la iglesia del Señor. Amén. El pecado de la iglesia muchas veces es no confiar en Jesús.
El pecado es no tener interés, como decimos por la palabra. El pecado es no buscarle de todo corazón. Pasa, puede pasar, puede haber un tiempo de desgana, de desánimo, que el Señor incluso puede ayudar con un trato en nuestros corazones, pero eso debe de ser tarde o temprano abandonado. Muchas veces se lamenta en medio de la iglesia por la economía, se lamenta también por el trabajo, por tantas cosas, pero no lamentamos por no buscar el reino de Dios y su justicia y poder alcanzar esa bendita provisión que el Señor promete. Amén. Muchas veces también lamentamos por problemas, y los hay, los habrá, pero lamentamos por problemas en la familia, en el matrimonio, muchas veces lamentamos por eso, pero no tenemos la humildad de buscar la unidad, de buscar la oración, de buscar a alguien que ore contigo para que Dios pueda restaurar eso que se ha roto. Eso también trae un llanto pecaminoso. Este mensaje no tiene la intención, amada iglesia, de juzgar a nadie. Todos hemos tenido, todos hemos tropezado, todos hemos incluso caído, claro que nos ha pasado. Sabemos que hay personas en la iglesia que están pasando por procesos dolorosos y complicados y estamos orando por ellos. No es cuestión de juzgar a nadie, pero sí que tenemos que enfocarnos y analizar cuáles son nuestros lloros erróneos, porque estamos perdiendo la oportunidad de llegar cuanto antes a ser bienaventurados. Amén. Porque 7 veces dice el Señor que caerá el justo y 7 veces será levantado. ¿Y quiénes son los justos delante de Dios? Los que lloran por el pecado, los que se apartan de Él y confían en Jesús. Al final es nuestra confianza, es en Él en que confiamos, es su obra preciosa en la cruz en la que podemos confiar. Por eso necesitamos ser pobres de espíritu y que nuestro llanto sea conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos versículos que nos pueden dar cierta luz a lo que estamos hablando. Juan 16:33. Seguidme y lo leemos juntos. Todos conocemos. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice el Señor? Confiad. Confiad. Yo he vencido al mundo. Pero si nos quedamos en que en el mundo tenemos aflicciones y vienen todas esas aflicciones, temores, afectan a nuestro ánimo, afectan a nuestra fe y nos apartamos de Dios y lloramos por cosas inconvenientes. Pero ¿qué nos dice el Señor? Confiad. ¿En qué tenemos que confiar? En su victoria, en su aplastante victoria, porque Él quiere hacernos participar de ella. Esta es una promesa. Dios quiere que nosotros participamos de esa promesa. La confianza en Jesús, cuando te sientes amenazado o cuando temes, se manifiesta como con clamor, con lloro y con súplica. Este es el lloro bienaventurado. No en las aflicciones, sino cuando vienen las aflicciones, confiar. Tenemos que acercarnos a Él y declarar su palabra y sus promesas sobre nuestras vidas. Es un lloro igual, pero es un lloro pecaminoso o bienaventurado, dentro del mismo versículo. Busquemos y confiamos cambiar. Confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Confiad porque Él quiere poner su victoria en medio de nosotros. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice el 13, sino gozaos por cuanto sois, ¿qué? Participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¡Aleluya! Y muchas veces nos quedamos sorprendidos por el fuego de prueba y extrañados por lo que nos ha sobrevenido. Y tenemos que temer y caemos en desánimo, lloramos y nos quejamos inadecuadamente. Pero si padecemos de una manera correcta, somos bienaventurados. Hermanos, hay una cosa que a mí me parecía imposible, y es darle la gloria y la honra al Señor, darle las gracias cuando sobrevienen estas pruebas, este fuego a nuestras vidas. Pero se puede. ¿Quién hace? ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo habéis practicado? Cuando pasamos en ciertas pruebas y podemos darle la gloria, las gracias al Señor. Pues esto es lo que Dios quiere, que cuando pasemos por diferentes pruebas,
podemos analizar a través de la palabra que son para nuestro bien, que estos padecimientos ha puesto el Señor para que compartamos con Él para una futura gloria compartida con nosotros. Así que le damos la gloria, la honra y las gracias y no sufrimos detrás de esas aflicciones y de ese fuego de prueba. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que ir avanzando y sabiendo a través de cada día cómo debemos de comportarnos y cómo le agrada al Señor que así sea. Si padecemos por lo correcto, somos bienaventurados, porque es la promesa del Señor. Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Estáis conmigo? Amén. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Menuda promesa que nos da Dios y nos la da a la iglesia. Esto está escrito para la iglesia. De nada estéis afanosos. Pero muchas veces estamos afanados, estamos preocupados, tememos por todo. ¿No pasa a veces? Estamos preocupados por todo, estamos afanados por todo. Y el Señor nos dice, de nada estéis afanosos. El lloro por los afanes, el lloro por las preocupaciones, el lloro por los temores, ese llanto que sufre muchas veces, que sufrimos en la iglesia, no es bienaventurado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que cojamos y a través del lloro y a través de la oración y el ruego nos acerquemos delante de Él y pongamos nuestras peticiones. ¿Qué es el lloro? ¿Qué es la oración y el ruego? La oración y el ruego es el lloro que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Ese lloro, ese ruego, esa oración que clama para que el reino de los cielos que nos ha sido dado se manifieste con poder. Venga aquí tu reino. Eso es lo que el Señor quiere. Venga aquí tu reino. Que nos desenfoquemos del temor, de las angustias, que nos desenfoquemos de las preocupaciones y los temores y vayamos directamente a clamar por el reino de los cielos, que nos ha sido concedido en el nombre de Jesús. Amén. El rey David me encanta, he querido traer algún versículo también del rey David que comprendía muy bien todo esto. En el Salmo 56:3 dice, en el día que temo, ¿qué dice? Yo en ti confío. No dice, en el día que temo me angustio, me preocupo. No, en el día que temo, lo que hago es buscar tu presencia y confío en ti. Y nosotros debemos de confiar en el Señor. Ir delante de Él y confiar en ese poder, en esa gloria que Él quiere mostrarnos. Debemos de cambiar ese enfoque. Me gustaría leer el Salmo 3, que también engloba a la perfección lo que estamos hablando. Y también es del rey David. El Salmo 3, si me acompañáis, lo vamos leyendo. Dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10.000 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Que Dios bendiga su promesa. Eso es lo que Él quiere. Nosotros tenemos que confiar como el rey David en estos momentos. No está llorando por temor. El rey David no está llorando por temor. Dice, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Él veía una amenaza. Él veía una resistencia fuerte. Y decía, muchos son los que se levantan contra mí. Él tenía enemigos, no son como los nuestros, pero está hablando de nuestras aflicciones, está hablando de nuestros afanes, está hablando de nuestras preocupaciones. Muchas se levantan contra nosotros. Pero ¿qué decía el rey David? Decía, ¿cuál era el lloro del rey David? En el versículo 7, si está ahí todavía lo vemos, dice, levántate Jehová,
Sálvame, Dios mío. Este es un lloro que él levantaba, lloraba y decía, sálvame, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Y este es un lloro bienaventurado para él y para todos aquellos que se enfoquen bien a dónde deben de llorar, en qué momento hay que clamar. Y este es el lloro que nosotros tenemos que buscar. Iglesia, dejemos de llorar inadecuadamente, equivocadamente, porque muchas veces nos pasa, a mí me pasa, muchas veces nos enfocamos en las cosas que vienen contra nosotros, pero Dios tiene el control. Jesús ha prometido que tiene el control. Cuando venga algo que nos irrite, que nos moleste, que nos preocupe, vamos a la presencia del Señor. Y sí vamos a llorar, pero vamos a clamar. El que tenga lágrimas bien y el que no, que clame. Que se ponga de rodillas buscando el reino de Dios. Señor, venga aquí tu reino. Ese es el lloro bienaventurado, porque su promesa de la semana pasada es que los pobres en espíritu, de ellos será el reino de los cielos. Y si de los pobres de espíritu es el reino de los cielos, si tú estás llorando, es la consecuencia de que tú has sido un pobre espíritu. Amén. Vamos a llorar correctamente. Viene la prueba, el día malo muchas veces, y tenemos que someternos a Dios, como dice la palabra, y huir del diablo. Pero realmente no nos sometemos, lo que hacemos es ir en pos de él. ¿Y qué hacemos al final? Pues cumplir con el propósito del diablo, que es apartarnos de la presencia de Jesús. Eso es lo que quiere. ¿Pero qué tenemos que hacer? Someternos. Y someternos también es clamar. Es declarar al Señor que le pertenecemos. Es un clamor, es un lloro. Nosotros debemos de someternos de esta manera. No tenemos que, si nos sometemos, si clamamos, si hacemos un lloro bienaventurado, ¿sabes qué va a pasar? Que el diablo va a huir de ti. Siempre. En toda ocasión va a huir de ti, porque tú has cumplido con lo que tenías que hacer. Someterte, clamar y ponerte de rodillas delante de tu Dios. Y Él hará el resto. Amén. Vamos a someternos, vamos a llorar adecuadamente. Vamos a dejar de llorar de esta manera y seguir adelante. El temor debe de ser algo que el pueblo de Dios se tiene que quitar en medio. Debemos de buscar temer cada día menos. Y yo sé que no es fácil, pero es una práctica diaria. Hay que sustituir el temor, el miedo, por la fe. Hay que sustituir cada día el temor por la fe. Yo tengo miedo, pues ahora lo voy a sustituir por fe. Yo tengo una angustia, tengo algo que me está angustiando, me está preocupando. Ahora voy a meter a Jesús ahí. Y digo, yo te amo, yo te busco, yo clamo a ti. Busco tu reino porque tú tienes promesas al respecto. Y vamos a ser bienaventurados. Y su iglesia que le busque, que llore adecuadamente, va a ser bienaventurado. Y no en la vida eterna, sino hoy aquí. Porque el reino es poderoso hoy y aquí en medio de su iglesia. Amén. Tenemos que tener esa claridad. ¿Qué propiedades, ya para ir terminando, qué propiedades tienen esas lágrimas? Yo he buscado propiedades espirituales que tienen esas lágrimas adecuadas, esas lágrimas bienaventuradas. ¿Y cuáles son? Estas lágrimas son las que conmueven esa naturaleza divina. Conmueven la mano de Dios para que podamos participar en ella. Esas lágrimas conmueven a Jesús y hacen que Él entregue lo que Él tiene para que tú alcances esas bienaventuranzas, porque es su voluntad y está sujeta a su palabra, y así va a ocurrir. No hay nadie que pueda evitar que tú seas bienaventurado si cumples con estas cosas que el Señor nos habla. Este lloro de nuestra pobreza espiritual, esas lágrimas nos limpian del orgullo, amada iglesia. Nos limpian de la vanidad. Nos limpian de los valores errados. Esas lágrimas te van a limpiar. Este lloro de nuestra pobreza apaga nuestra tenue luz que nos ha guiado a duras penas hasta hoy, o hasta que hemos conocido al Señor, y hace que Cristo resplandezca en medio de nosotros y que con Él resplandezca su reino. Eso es lo que logran estas lágrimas. Este lloro de nuestra pobreza hiere nuestra autosuficiencia. Cuando lloras estás hiriendo tu autosuficiencia y hace que se desplome delante de ti. Se desploma delante de ti, y aunque esto duele y sentimos una pérdida y vacío, pero al final podemos conocer al que verdaderamente es suficiente dentro de nosotros, que es Jesucristo el Señor.
Amén. Al dejar esa autosuficiencia viene el Señor y crece dentro de nosotros y nos muestra que Él es suficiente para todo lo que necesitamos y para todo lo que somos. Y después hace que conozcamos al que verdaderamente es suficiente. Este lloro de nuestra pobreza actúa como un colirio santo, que nos hace enfocarnos en la cruz y ver claramente sus propiedades. Y no solo eso, sino que nos enfoca también en que Jesús está a la diestra del Padre, poderoso. Podemos verlo con claridad cuando lloramos de esta manera y podemos ver también la impotencia humana y el poder y la gloria de Jesús. Amén. Eso es esas son las propiedades. Dice el Salmo 35, por la noche durará el lloro y a la mañana que vendrá la alegría. Por la noche llorará el lloro, pero luego vendrá la alegría. Recibiremos consolación, hermanos. Amada iglesia, recibiremos consolación. Debemos de enfocarnos bien, de buscar de verdad la gloria de Dios, de buscar nuestras promesas. Es como la persona que sale cada día a buscar el sustento de su familia. Ve a sus hijos, ve a su mujer, ve su hogar y algo entra dentro de él y va a buscar esa provisión. Cada día nosotros debemos de levantarnos y buscar esa provisión espiritual. Ese reino de los cielos que está a nuestra disposición ha sido entregado para nosotros, pero debemos de buscar, debemos de clamar de verdad para que el Señor pueda venir y abrir las puertas, como dice, del cielo para nosotros. No nos angustiemos más, no nos angustiemos más ni tengamos afanes y analicémonos diariamente para no caer en lloros inconvenientes, porque es una pérdida de tiempo y al final trae lazo, trae cosas que no nos van a agradar. Isaías 35:10 profetizaba así: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre su cabeza. Y dice, y vendrá gozo y alegría y huirán, decirlo, la tristeza y el gemido, huirán de nosotros. El fin que tiene el Señor sobre este llanto es un fin de gloria para cada uno de nosotros. Es un fin glorioso para que nosotros podamos disfrutar y gozarnos con Él. Nosotros padecemos con Él porque dice que el mejor vino está reservado para el final. El mejor vino está reservado para el final. Y nosotros los creyentes hemos sido llamados a tener comunión con este varón de dolores. Tenemos que tener comunión con Él y Él obrará a través de eso. Lucas 6:21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Qué bueno es tener hambre. Pídele al Señor tener hambre. Dios mío, quiero buscarte, quiero buscar tu palabra, tengo hambre de ti, necesito ir a apartarme contigo porque no puedo resistir ya. ¿Quién vive estas cosas? ¿Lo vivimos? Amén, tenemos que declararlo, tenemos que tener ese hambre, esa necesidad de Dios, esa necesidad del reino, esa necesidad de que las promesas se manifiesten a través de nosotros y en nosotros. Ese hambre, debemos de tener ese hambre del Señor. Y luego porque seréis saciados. Si tenemos hambre es porque Dios pone ese apetito. ¿Para qué? Para ser saciados. Él pone ese apetito espiritual en nosotros para cuando nosotros podamos alimentarnos y edificarnos como Él quiere. Él quiere tener hijos robustos, quiere tener hijos fuertes, quiere tener hijos sabios, pero tenemos que buscar a la fuente y la fuente es Jesús. Busquemos la fuente de Jesús para nosotros. Solo si participamos de esta naturaleza que el Señor tiene para nosotros, podemos llorar y clamar adecuadamente para esta bienaventuranza. Y si nos ponemos en pie, vamos a terminar esta palabra concluyendo que Jesús es el Señor, que ha hecho grandísimas promesas y que Él va a poner la parte que nosotros no podamos poner. Muchas veces creemos que somos incapaces de hacer, de conseguir cosas, pero Jesús lo va a hacer a través de nosotros. Hay grandísimas promesas, hermanos, para cada uno de nosotros, que muchas veces se pierden en el transcurso del día porque no le damos el lugar, porque no buscamos en la fuente correcta. Así que solo a través de un cambio de vida, amados hermanos, solamente a través de ese cambio de vida, de ese cambio de pensamiento,
podemos alcanzar las bienaventuranzas. Y es algo que todos tenemos que buscar. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Mi Señor, en esta mañana nos gozamos, nos alegramos en ti, porque hemos descubierto que tú eres generoso, mi Señor. Eres generoso, Padre, y has puesto grandísimas promesas para que nosotros podamos alcanzarlas, para que nos apropiemos de ellas. Ayúdanos, mi Señor, alimentanos espiritualmente. Pon tanto el querer como el hacer para que busquemos tu voluntad, mi Señor, para que podamos acercarnos a ti, Señor. Venga tu reino sobre esta iglesia. Venga tu reino sobre cada hermano que está aquí. Venga tu reino por cada familia, por cada matrimonio. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Dios mío, porque alabamos tu nombre. Te necesitamos, rompe toda cadena, Dios. Te alabamos, Señor. Confiamos en ti. Gracias, mi Señor. Ayúdanos a ser pobres en espíritu, Dios mío. Y que esta condición nos haga llorar, nos haga clamar, nos haga buscarte de todo corazón, buscando el reino y su justicia para todo lo que necesitamos, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amén. Aleluya. Es una